Así que, y adelante. Bueno, bienvenida a todas. Así en el chat ya hemos visto unas cuantas que venían de eso, de México o de otros países. Así que decirnos también cuántas de vosotras el primer evento de Ladies. ¿Para cuántas de vosotras? Ya tenemos unas cuantas caras conocidas y estamos siempre súper contentas que hay más gente y además lo que decíamos que ya no somos solo Ladies de TRX Madrid, o sea, podríamos estar... Hola Valeria, bienvenida. Podríamos estar... Eso, estamos online, así que todas soy súper bienvenida y para no enrollarnos mucho más, Pat, si puede dar... Vale, para quien no conoce qué es la comunidad de Ladies de UX, en realidad somos una red internacional y nosotros somos el capítulo de Madrid de mujeres prácticamente que se dedican al diseño de productos digitales en general. Aunque tengamos el nombre, la palabra UX en el nombre, todo persona, todo profesional que tenga interés al mundo del diseño de productos digitales son bienvenidas y me estaba dando. Y claro, lo que hacemos es, el objetivo que tiene, que por lo que surgió, es que se dieron cuenta unas mujeres diseñadoras que estaban en Manchester de que había muchas mujeres que se dedicaban al producto de diseño, al UX en concreto, en su caso, en su ciudad, en su país, pero había muy poca referente, había muy poca visibilidad de mujeres, tanto a niveles directivos como a niveles de congreso, de charlas. Entonces, por lo de siempre, de que sí, algo que no ves es más difícil aspirar a serlo, decidieron montar una comunidad donde todas estas mujeres que sí que existían se juntaran, se buscaran referente, también visibilizaran su trabajo y un poco se empoderaran entre sí, hicieran networking y un poco el objetivo es que luego muchas ciudades en todo el mundo han identificado y estamos trabajando en esto. Entonces, aquí en Madrid llevamos ya no me acuerdo, creo que desde 2014, puede ser, 2015, o sea, llevamos muchísimo tiempo y ha estado la comunidad ha estado creciendo mucho, ha evolucionado y entonces nos encontramos una vez al mes, eso para compartir inquietudes, aprendizajes y contar charlas, talleres, mesa redonda o lo que se nos ocurra. Lo que siempre decimos es que esta comunidad no la hacemos Pat y yo, que somos un poco las caras visibles, sino que es una comunidad que tenéis que sentir vuestra, tenéis que hacer propuestas y de hecho muchas de las propuestas de la iniciativa se han ido llevando a cabo en estos meses. Así que esto es el gran anuncio para hoy, que hace un par de semanas sí tenemos el canal de YouTube, así que podéis ver todas las charlas anteriores e incluso como el canal de YouTube de las Ladies de UX internacional, pero en lengua castellana. Entonces, ahora están solo los nuestros de todo el año pasado y se irán juntando también todos los eventos de otros capítulos. También, si os interesa, tenemos el canal de Ladies UX en inglés con todos los otros capítulos que hacen eventos en inglés, así que súper interesante y enriquecedor. De hecho, yo acabo de verme una charla del capítulo de Estocolmo que era sobre accesibilidad, así que pues luego os vamos pasando todos los enlaces y sí, ahora vamos a nuestro patrocinador que nos presta la plataforma de Zoom para que podamos juntarnos unas cuantas y podamos grabar la sesión y sin límites de tiempo. Y ahora no me rollo más y dejo todo el campo, el espacio a María José y Juliana, que
por si no lo conocéis, son dos diseñadoras, researcher, project manager referentes y que llevan mucho tiempo trabajando en esto y nos tienen muchas cosas que contar. Así que adelante. Si queréis, déjame compartir y compartís vosotras. Vale. Ya está. ¿Comparto yo? Sí, venga. Vale, ahí está. ¿Veis mi pantalla, sí? Sí. Sí. Vale, pues ¿Arrancas tú o arranco yo, María José? arranca. Pues nada, muchas gracias por estar aquí hablando con nosotras hoy de Research Atómico. Yo soy Juliana Iglesias, pero me podéis llamar Ju. Actualmente trabajo como Product Manager en la empresa MailTrack y también soy profe en la nave nodriza de investigación. Yo soy brasileña, pero llevo en España ya unos 10 años y en los últimos 6-7 años me he dedicado mucho al research y he hecho investigación en 4 continentes y en más de 16 países a lo largo de este tiempo. Bueno, yo soy María José. Trabajo actualmente también en MailTrack, pero en la parte en el equipo de diseño como Product Designer y principalmente arrancando desde enero todo lo que es el área de Research. Antes había trabajado, bueno, con Julián hemos compartido varios escenarios. MailTrack es el último sitio en el que trabajamos juntas, pero antes estuvimos trabajando también en Solera, montando todo lo que era el sistema de Research. También soy la coordinadora y doy clase en el curso de Research de la nave nodriza. Y nada, pues también en Solera, estando en Solera, pues he hecho Research internacional y llevo alrededor de 14 años, creo. El otro día eché las cuentas haciendo investigación y en realidad siempre me ha gustado, desde que hice encuestas con 19 años. Así que encantada de estar aquí. Bueno, hoy venimos a hablar un poquito del research atómico, ¿no? ¿Qué es eso del research atómico? El research atómico es algo bastante nuevo, si nos damos a pensar. Es algo que empezó a surgir mucho con la comunidad también de Research Ops, hace un par de años o 3, que se empezó a tener mucha más tracción lo de research atómico. Y empezaron a salir un montón de herramientas de repositorios de investigación y también de atomizar los datos que tenemos. Entonces, ¿qué es hacer research atómico? Pues es coger los datos cualitativos que tenemos y coger como la unidad más pequeña que tenemos de estos datos. Que a esta unidad lo podemos llamar, pues, que es una observación, que es un átomo o que es un nugget. Depende un poco de por dónde vayamos, como la literatura que cojamos, lo podemos llamar de una manera u otra, pero vamos, que es esta unidad más pequeñita de los resultados quali de una investigación. Pero no es de una investigación una sola investigación. Son como un recopilatorio de estos nuggets, esas observaciones que vamos recogiendo en varias actividades de investigación, ¿no? Entonces, si vamos a descomponer un poquito cómo funciona el research atómico, pues en un primer nivel tenemos los diferentes estudios que hacemos. Pues hago una serie de entrevistas para entender un poquito esta feature, esa funcionalidad en concreto de mi producto. Luego lanzo algunas encuestas a otros usuarios un poco más abiertas. Puedo hacer un test de usabilidad de una funcionalidad nueva que tengo. Como durante el ciclo de vida del producto vamos haciendo varios experimentos de investigación.
Y en cada uno de estos experimentos vamos recogiendo pues diferentes observaciones, que son esas cosas que hemos encontrado. Entonces, cuando tengo las observaciones de diferentes estudios juntas, las puedo empezar a dar más sentido, ¿no? Si veo que en una entrevista que he empezado un proyecto para entender un poco cómo va esa funcionalidad en mi aplicación, ¿no? ¿Cuál es la necesidad por detrás de esta funcionalidad? Y luego más tarde hago un test de usabilidad. Pues puedo recoger observaciones de estos dos experimentos, de esos dos estudios, juntarlas, y eso lo que hace es darme insights, que es lo que aprendemos, basado en datos, en hechos, que además se van confirmando a lo largo del tiempo. Cuanto más estudios yo hago, más fuertes son mis insights, porque tienen por detrás muchos más hechos que los van respaldando, ¿no? Y a partir de esos insights, pues yo puedo sacar las conclusiones, las acciones que voy a hacer a partir de aquí. Y los átomos, ¿no? ¿Qué son esas observaciones? Pues ese átomo, esta observación, es algo que etiquetamos apoyados en la evidencia. ¿Y qué significa eso? ¿No? Pues tenemos una observación, que es algo que aprendemos de los usuarios, que recogemos en estos estudios, que vamos haciendo a lo largo del tiempo. Eso que estoy diciendo es como muy enfocado cuando trabajas en producto. ¿Y qué pasa cuando trabajas en consultoría? Pues también lo podemos adaptar, porque si yo hago hoy un trabajo para una startup que quiere hacer cosas de financiación y mañana para un banco y pasado a una fintech, pues yo tengo observaciones que están muy relacionadas porque son de la misma temática, son la misma industria. Entonces no digo que esto sirva solo para productos, también se puede aplicar a observaciones de diferentes estudios de una consultoría. Pues eso, recojo estos datos que vamos aprendiendo, los tagueo, ¿no? Puedo crear etiquetas, puedo crear un código, que es clasificar y categorizar estas observaciones para que sean encontrables y para juntarlas, para sacar esos aprendizajes y esos insights. Entonces, en esto, pues yo tagueo, etiqueto, codifico para poder juntarlos luego. Y también tengo una serie de evidencias. Las evidencias son las pruebas o registros de esta observación, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en el campo, antes María José y yo trabajamos en una empresa llamada Solera, en la que trabajábamos con mecánicos y peritos de aseguradoras. Entonces, muchas veces estábamos en el campo con este perito haciendo un peritaje de un coche y tal, y, por ejemplo, ¿no? Están en un parking, están fuera, están donde están aparcados los coches fuera, les da mucho el sol en la tablet mientras están haciendo el peritaje, pues una foto del perito ahí al sol, un poco tapándose así como intentando leer lo que hay, es una evidencia de que hay algo fallando, ¿no? Es algo muy evidente de que tenemos que mejorar ese contraste, tenemos que pensar que ese usuario está ahí, que a veces llueve, que a veces está dentro y hay muy poca luz, pues estas evidencias respaldan las observaciones. Al etiquetar es súper importante encontrar nuestro estilo de etiquetar o de agrupar esta información. Hay gente que está mucho más cómoda en tener una transcripción totalmente completa de la entrevista que ha hecho y a partir de esa transcripción empieza a subrayar y empieza a intentar encontrar sentido y tal. Hay gente que no le gusta mucho eso, le gusta más ponerse unos cascos y apuntar en un post-it una serie de observaciones chiquitinas de fragmentos de esa entrevista y pegarlos y luego empezar a buscar sentido y categorizar y clusterizar las cosas que encuentran, ¿no? Entonces, aquí es un poco que cada uno va encontrando su estilo de clasificar. Y si paramos a pensar incluso en un mismo estilo, tenemos maneras diferentes de clasificar, ¿no? De que si vemos, estas hojitas son una foto de unas hojitas que María José y yo hicimos, la amarilla es la mía, la subrayada en rosa es la de María José, y podemos ver que incluso en una misma manera de subrayar una entrevista, una transcripción, tenemos maneras distintas de clasificar lo que vemos y trabajamos mucho juntas, pensamos mucho de la misma manera y aún así
clasificamos de una manera distinta, ¿no? Entonces ahí también se ve un poco el estilo del investigador. Aquí un apunte, que lo importante es que si trabajáis en equipo, para aquellos que trabajéis en consultoras o en proyectos de diseño de servicio más que diseño de producto, es interesante cuando incluir en el análisis, porque el research atómico es una herramienta que quiere trabajar con el análisis cualitativo, de dato cualitativo, ¿vale? Reforzado por el cuantitativo, pero principalmente con el cualitativo, ¿vale? Es una forma de ver los datos que no son números. Entonces, aquí es importante cuando en este análisis se trabaja en equipo, hay más de un researcher, sí que si os fijáis, con Who, cuando hicimos este ejercicio, primero subrayamos cada uno lo que quiso y etiquetó cada uno lo que quiso, y luego juntas buscamos un código, una forma de unificar ese código, ¿vale? De ponernos de acuerdo en qué tipos de etiquetas íbamos a utilizar, ¿vale? Como en las categorías que íbamos sobre qué categorías de datos íbamos a trabajar, qué era lo que queríamos buscar y encontrar. Hola, Vane. Entonces, hey, Lu. Entonces, ¿qué es interesante eso, no? También cuando se trabaja en equipo, el ponerse de acuerdo para hacer las etiquetas, ¿vale? Y luego, para las evidencias, cuanto mejor estructura tenemos para guardar esas evidencias, mejor, ¿no? Aquí es un ejemplo de cómo trabajamos un poco María José y yo, que dentro de un proyecto hay un primer loop, o sea que hay una primera ronda de investigación y dentro hay en una ejecución un diario de uso y unas entrevistas y dentro de cada uno pues está audios, fotos, notas, vídeos. De hecho, una cosa muy interesante es que cuando llevamos a gente con nosotros a hacer investigación, como puede ser un product manager, como puede ser un product owner, como puede ser incluso un developer, ¿no? De traer a todo el mundo, empapar a todo el mundo de la empresa en esta investigación, les damos un formato para que se tomen las notas y les pedimos sus notas y las guardamos también, porque también son una evidencia, no es solo lo que genera el researcher, es lo que genera todo el mundo que está participando en esta investigación. Lo mismo para las fotos, lo mismo para los vídeos, ¿no? De pásame la evidencia que tú has recogido y lo guardamos todo junto para en el momento que yo tenga que respaldar alguna observación, yo puedo recoger aquí toda la información que tengo de este proyecto. Vale, pero ¿cómo identificamos esos átomos? Esas observaciones. Bueno, podemos identificar átomos básicamente con dos objetivos. El primero es, vamos a identificar átomos para unos objetivos de un proyecto particular y en ese caso identificamos los átomos, buscamos la información, los cachitos de texto, ¿vale? O de cosas que nos han dicho. Buscamos esas observaciones de acuerdo a las preguntas de research que estábamos nosotros intentando responder desde un principio. Aquí es muy importante el trabajar sobre los objetivos de una investigación. O sea, la investigación, cuando tiene los objetivos claros, lo demás va rodado, ¿vale? Entonces, sobre esos objetivos, nosotros planteamos unas preguntas más específicas y sobre esas preguntas específicas, las respuestas son átomos. Entonces, de la entrevista del usuario número 1, que me respondió a esta pregunta, pues esto, y volví a tocar el tema en este otro momento, ¿vale? Pues ahí tengo dos evidencias para un mismo átomo, ¿no? Luego, otro usuario me volvió a responder para esta misma pregunta otra cosa, vale, pues más evidencias. Y ahí vamos identificando qué cachitos de información nos interesan de acuerdo a los objetivos de nuestro proyecto. Pero también hay átomos, ¿vale? que son los más relevantes para cosas más complejas, que sirven para ir mapeando nuestro producto o servicio, que nos van a servir para hacer estas observaciones que son cross proyecto, ¿vale?
y que nos hablan de cómo son nuestros usuarios, cómo son los segmentos de usuarios, sus aptitudes, y nos sirven para identificar patrones que van un poco más allá de un proyecto puntual, de cómo utilizan el botón o de cómo navegan en nuestra web. ¿Vale? Eso, para identificar esos átomos más generales, que son más actitudinales o de perfil de usuario, en general, lo que buscamos es información cualitativa que refuerce los Key Experience Indicators. En la industria del marketing se ha contagiado a producto el observar mucho los KPIs, los Key Performance Indicators. Pero para el caso del research cualitativo, los Key Performance Indicators se quedan un poco cortos porque nos hablan solo de números, ¿vale? Y de números de uso, son métricas de uso bastante, un poco áridas, no bastante, pero un poco áridas, que hay que rascar para encontrar el porqué a esos números. Los Key Experience Indicators son un poquito más enfocados a lo que es la experiencia de uso. Y, por ejemplo, apoyan las métricas que reflejan cómo los usuarios se relacionan con nuestro producto. Un ejemplo, un KPI es el NPS, el Net Promoter Score. El Key Experience Indicator, en cambio, es el ANPS, que es el Actual Net Promoter Score, que en lugar de preguntarle a las personas cuánto recomendarías a tus amigos nuestro producto, le pregunta cuántas veces has recomendado nuestro producto. Y trabaja sobre hechos, ¿vale? Lo que miden son cosas sobre la experiencia, sobre el uso que ya ha habido de nuestro producto. ¿Cuántos días nuestros usuarios utilizan esta funcionalidad? O ¿cuánto tiempo tarda un usuario en darse de baja de mi servicio? ¿Qué periodo tengo como promedio para el churn? Entonces, esto nos habla de la relación que tienen nuestros usuarios con nuestro producto. Es bastante más aterrizado. Hay bastante información en Internet sobre los Key Experience Indicator, que podéis buscar, y la información cualitativa que los respalda es donde podemos encontrar átomos también. Un excelente ejemplo de atomización del research a nivel global es el de la Comisión Europea. Tenéis aquí un Airtable, ¿vale? En donde ellos, si veis, han trabajado pues quotes, ¿no? Estas son observaciones, son pequeños quotes o cosas que ellos han observado en los empleados de la Unión Europea y luego los tipifican, si es una quote, es un comportamiento, es un statement, un hecho. Luego, ¿qué tema es relacionado, esta quote es relacionado con qué tema? Áreas y luego insights en los que está presente. ¿Vale? Entonces, a partir de los átomos, nosotros combinando átomos y juntando evidencias, vamos a poder extraer aprendizajes, insights. ¿Vale? Y bueno, y esto, Airtable es una herramienta bastante potente para eso. Es importante en Airtable el tener muy estructurado el qué preguntas previamente y cómo al volcar la información en Airtable tienes que tener en la cabeza muy claras las columnas que quieres darle a la tabla, ¿vale? Vuelcas los resultados y una vez que los has volcado, puedes volcarlos, por ejemplo, una columna por cada pregunta. Y luego al lado de cada una de esas columnas, poner una segunda columna que diga el código, una tag, una etiqueta, e ir etiquetando esas celdas, ¿vale? Es meterse, es trabajar en ello, es bastante difícil de explicarlo así a nivel abstracto, pero hay muchos ejemplos bastante buenos. En Airtable, dentro de la herramienta Airtable hay una parte que se llama Universe y hay bastantes ejemplos de gente que utiliza la herramienta para hacer research atómico. El research atómico se puede hacer composites también, pero con mapas de afinidad, que es algo bastante más familiar a lo que es el research cualitativo. Es un poquito más complejo luego de escalar a un nivel
cross proyecto, porque manejar tantos datos pues es más fácil hacerlo en digital. Vale, para sacar provecho del research atómico. Daniel Pidcock, aparte de Thomas Sharon, son las dos personas como referentes del research atómico, por si queréis investigarlo un poquito más, ¿vale? Daniel Pidcock, lo que él dice, o uno de los argumentos que él da para trabajar con research atómico, es que fuerza el pensamiento basado en la evidencia. Es decir, yo tengo que observar algo más de una vez para tomarlo como empezar a tomarlo en cuenta, ¿no? Y que cuando no estoy contando las veces que observo algo dentro de un proyecto, sino que lo cuento cuántas veces lo he observado a lo largo de muchos proyectos o a través de muchos proyectos, voy a poder contar muchas más veces. Es decir, mis usuarios prefieren interactuar con nuestra interfaz en el móvil más que en el desktop. Ese hecho, yo lo puedo encontrar en una encuesta, en un diario de uso, en una entrevista, en un trabajo de campo, en un focus group. Puedo observar exactamente lo mismo, de diferentes maneras, pero la observación va a ser la misma. Bueno, pues si yo lo cuento a través de todos estos estudios, voy a haberlo observado muchas más veces que solo en las entrevistas, ¿vale? Entonces, nos ayuda a recoger evidencia que soporta estas observaciones. Es una cuestión básicamente de contar. Mientras más estudios agrupo, pues más veces, más cantidad de evidencia voy a tener. Entonces, la investigación que continúa, que la tomamos así a lo largo de varios proyectos, nos permite responder preguntas que son cada vez más profundas, más complejas. Porque claro, yo voy observando, pero voy observando muchas veces con distintos matices o en distintos contextos por el tipo de estudio o porque el producto ha evolucionado o los usuarios evolucionan en el tiempo. Entonces, esto me va dando un conocimiento más rico de mi producto y de mis usuarios y mis preguntas van mejorando y van siendo como más profundas, porque llegas a observaciones o haces insights, ¿no? Y luego vuelves a preguntar lo mismo, pero ya con el insight aprendido. Y ya preguntas de otra manera y ya las respuestas, la conversación con el usuario final va teniendo un matiz más rico. De cara a una consultoría, pues es un poco lo mismo. Si eres el researcher de una consultora y trabajas en varios proyectos de banca, probablemente el tercer proyecto que te toque hacer sobre cajeros automáticos, el conocimiento que traes de antes te ayuda a afinar mucho el cómo defines los objetivos y cómo defines tus preguntas para el tercer proyecto, ¿no? Entonces, cuando nos permitimos aprender a lo largo de varios proyectos, a lo largo de... nos permitimos también ir mejorando la calidad y la profundidad de los datos que recogemos. Entonces, aquí hay un enlace para un artículo acerca de Atomic Research, que es como el artículo que inicia toda la conversación. Tiene un par de años, pero es de cuando arranca todo este enfoque, toda esta manera de mirar los datos. Y la imagen que ilustra este artículo mejor es esta, en donde vemos que tenemos en un experimento lo que hemos estado diciendo todo el rato. En un experimento, pues vemos que los puntitos, vemos que encontramos pues los puntitos en una encuesta, cosas acerca del copy, ¿no? En rojo. Entonces, el 63% de mis usuarios de la encuesta no entendieron el copy utilizado. Y en un test remoto, el 20% de mis usuarios no encontraron una feature, una funcionalidad. Y 3 de cada 5 usuarios en un test de usabilidad no entendieron la etiqueta de un botón. Entonces, estas 3 evidencias que son rojas me están diciendo el insight de que el lenguaje en el botón no es muy claro, ¿vale? Mientras en más estudios observo yo cosas similares, pues más evidencia va a tener ese insight. Y a la hora que yo voy donde el product manager o el product manager va donde el jefe de producto a decir, mira, necesito recursos
para contratar a una persona que se encargue del UX Writing y revise el copy de todos estos botones, pues tengo mejor que lleve toda esta evidencia, ¿no? Que me respalda. Luego, igual, aquí en el A/B test o en el test de usabilidad, el 40% del engagement de los botones aumenta, perdón, en un 40% cuando al icono se le añade una etiqueta. Y aquí los usuarios en el test de usabilidad mencionan que los iconos apoyan a las etiquetas. Bueno, pues esto quiere decir que los iconos parecen ayudar a la comprensión de los labels que tenemos que revisar. Bueno, pues también añadimos iconos a los botones. Entonces, a partir de ahí salen nuevas investigaciones, más profundidad, ¿vale? Nuevas preguntas más profundas y acciones de producto. Finalmente, las 3 Cs de los átomos y los repositorios de insights. Utilizando un sistema atómico para nuestra data, a nivel de producto, no a nivel de proyecto, a nivel de producto, podemos 3 cosas: crear evidencia, curar la información y aprender a consumirla, crear cultura en nuestra empresa para que se consuma. La creación de evidencia es de lo que hemos estado hablando, ¿no? De juntar números, de observar esto lo mismo repetidas veces para tener un argumento más sólido a la hora de defender cambios en el producto. Lo de curar, por ejemplo, se refiere a filtrar la información que encuentro y poder encontrar fácilmente esas observaciones de manera de llevármelas a la hora de hacer un reporte o de pedir un cambio. Entonces, esto lo podemos hacer en Airtable cómodamente, ¿no? Buscando campos que estén relacionados con el tema que estamos buscando, con nuestro átomo. Entonces, es una herramienta que es bastante potente para crear, pues aquí veis, tenemos estudios, sesiones con los usuarios y luego ya vamos viendo pues sobre qué features se quejan, qué features o qué quejas buscan nuestros usuarios, sabes qué problemas van teniendo. Luego, por ejemplo, podemos filtrar todas estas observaciones por diferentes criterios, ¿vale? Y finalmente, ya como el colmo de curar, es esta herramienta que utilizan que se llama Polaris, que no me acuerdo ahora dónde la utilizan, creo que es en Mural, en donde lo que tienen son los átomos como si fueran canciones de Spotify. Entonces los product managers, cuando van a consumir esto, en lugar de hacerlo filtrando como en Airtable o como en cualquier otra herramienta que tenga queries, aquí lo que hacen es que como que han atomizado incluso los audios y los vídeos. Entonces, el product manager que quiere argumentar un cambio de funcionalidad o el diseñador que quiere argumentar un cambio en el producto, lo que hace es que va buscando esos cachitos de vídeo y esos cachitos de audio que están etiquetados sobre el tema que le interesan y se crea como playlist, ¿vale? Que argumentan ese cambio o ese nuevo paso que se quiere dar. Y aquí Aquí yo como Product Manager podré añadir la cuarta C, que la de compartir esa alegría, ¿no? Compartir ese amor, porque nosotros los Product Managers muchas veces termina un estudio de investigación, viene el investigador, nos presenta unos hechos y se va, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esos hechos muchas veces acaban en un cajón, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones es muy fácil olvidarse de ellos, muy fácil olvidarse de la persona, el journey, ¿no? Entonces, ¿en qué ayudan esos repositorios de átomos? Que al poder filtrar, al poder escuchar un audio, a poder entrar en un detalle y ver la foto, la evidencia de este átomo, yo empiezo a consumir más y más los hechos de investigación, porque para mí es mucho más fácil entrar en un repositorio y buscar un par de tags que me interesan, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo un proyecto si quiero empezar un proyecto sobre el uso de mobile, pues busco las tags que están relacionadas con el uso del móvil
y consumo esa evidencia ahí, mejor que buscar dónde estaba el PPT este que me mandó la researcher, lo busco aquí, lo busco allí. Entonces empiezo a consumir los resultados y los hechos de la investigación en cachitos chiquitinos y aplicar en la toma de decisiones mucho más ahí, como las user needs, las necesidades del usuario, están de verdad entrando en la toma de decisiones de producto, porque lo puedo consumir, lo puedo buscar sin la necesidad de estar detrás del researcher para, oye, repíteme qué es lo que habíamos encontrado. Esto, como por si queréis buscar más información, es lo que se conoce como repositorios, ¿vale? Los repos de research o los repositorios de research es donde se vuelcan todos estos átomos etiquetados para su posterior consumo a través de filtros o queries, ¿vale? Herramientas de repositorios hay varias. Está EnjoyHQ, está Gleanly también, creo que todavía no sale, pero hay una beta. Se escribe. Luego, bueno, Airtable también está. O sea que si buscáis información sobre repos de research o research repositories, vais a encontrar muchísimo, ¿vale? Y herramientas para poder hacer esto, que de dónde pongo estos átomos y cómo los etiqueto, pues hay bastante, ¿vale? Voy a poner aquí en el chat un par, que son los que me vienen ahora a la cabeza. Finalmente, el research atómico the other way around. Hemos dicho que por cada experimento hago unas observaciones y estas se repiten, pues bueno, me vale para hacer insights y conclusiones. Pero ¿y si resulta que fuera un poco más complejo? Y esto que yo estoy recogiendo en los experimentos, ¿y si lo formalizamos y lo intentamos recoger de forma estructurada? ¿Y si mis preguntas mis preguntas de research, me ayudan a ir al campo, a las entrevistas, a estructurar mis encuestas de una manera en la que a mí me facilite luego el etiquetar esos átomos, ¿vale? De manera que sea todo desde el principio, desde los objetivos del estudio, yo lo planteo como para que esos resultados que yo voy a recoger sean de una forma fácil de atomizar, de analizar y atomizar para el investigador, y luego fácil de consumir para los PMs. Entonces, esto sería más o menos así, ¿no? Tendríamos unos objetivos medianamente estructurados. En el caso de consultoría, esos objetivos serían por industria, o si intentaríamos no ver, bueno, cada vez que nos toca hacer una investigación de banca, cada vez que nos toca hacer una investigación de streaming, cada vez que nos toca hacer una investigación de compras, de supermercados, de comercio online, tenemos estas preguntas que se repiten, ¿no? Estos objetivos que se repiten. Y buscamos como las grandes preguntas por industria o los objetivos que más se repiten para nuestro producto. Entonces vemos qué actividades se realizan para esos objetivos, para recoger esas preguntas más comúnmente, qué modelos utilizamos, qué recolectores utilizamos. Nosotras con Juliana nos hacíamos unos PPTs, por ejemplo, con las preguntas y unas cajitas grises. Esto nos ayudaba cuando hacíamos research internacional y no entendíamos al señor que estaba hablando, ¿vale? Y estábamos con un researcher local ayudándonos, pues veíamos qué cajita estaba rellenando y ya nos hacíamos una idea de qué datos estábamos recogiendo. Y por otro lado, cada cajita era un átomo, era como una categoría que estábamos observando. Entonces, ver un poco, estructurar esas herramientas con las que recolectamos de manera que cuando nos entrevistamos con los usuarios recogemos de forma ordenada y ya estos átomos surgen un poco más fácil, ¿vale? Ayudan, en el fondo, ya sabemos cómo tienen que ver con el repositorio luego, encajan con el repositorio.
Y bueno, los sistemas esto nos puede ayudar también a construir cuando tenemos todas estas plantillas y todo, todo como muy estructurado, que es algo que con Ju empezamos a trabajar en nuestra anterior empresa, en Solera, que era una multinacional, eran proyectos bastante grandes, era un producto que estaba como en muchos países, era complejo hacer ese tracking. Entonces, éramos 2 researchers, más 2 en Estados Unidos, para todo el mundo, pues necesitamos que los product managers, que los diseñadores pudieran hacer research. Entonces, lo que hicimos también nos ayudó mucho el tener un sistema de research que nos sirviese para entrenar al equipo de producto, para que recogieran esa información ya con vistas a poder atomizarla. Entonces, aquí tenemos un sistema con ciertos pasos para un ejemplo, ¿no? De qué pasos hay que seguir para hacer un estudio de research, pues arrancar el estudio, elegir una técnica, pues reunirte con tus usuarios, analizar los datos, compartir, y cada uno de estos tenía como el detalle aplicado a la realidad de Solera, a nuestra realidad de equipo, de cómo se tenía que ejecutar esto. Entonces, de esa manera, si nosotras, con Ju, ya no estamos en Solera, entonces a lo mejor el researcher que entra después, pues también tiene ya una pista de cómo se están haciendo las cosas. Y si un product manager viene con nosotros, no viene a ciegas, sabe qué es lo que vamos a hacer y cómo trabajamos. Entonces nosotros utilizamos este sistema incluso, como veis aquí abajo, para entrenar, para dar training a los product managers o a los diseñadores, ¿vale? A quienes construyen el producto y training para proyectos específicos también, ¿vale? Y a todo esto nos ayudaba este sistema. Entonces, que nos ayudaba a recoger la información de una forma que nos permitía luego etiquetarla más o menos estandarizado. También recalcar que ese tipo de sistemas depende mucho de la madurez que tiene la empresa y los empleados y los stakeholders, ¿no? Entonces, si es una empresa, Solera en su momento, en el momento que estábamos, era una empresa que apostaba mucho por el research, por la investigación, que todo el mundo debería participar de la investigación de cierta manera, ya sea como observador o más participe de hacer preguntas durante una investigación. Pues ahí es muy fácil democratizar el research, dar training y traer al PM contigo a hacer una investigación, ¿no? Incluso que el PM se pueda soltar y hacer una investigación chiquitina por su parte, una encuesta o algo muy sencillo, un diario de uso, pero claro, eso depende, uno, del tamaño de la empresa, porque claro, estábamos hablando de una empresa que cuando entramos nosotros tenía casi 6.000 empleados y éramos 2 researchers, y segundo, la madurez que tiene el equipo de la empresa, porque no todo el mundo estaría preparado para escuchar a un usuario, ¿no? ¿A quién nunca nos ha pasado lo de tener un stakeholder que escucha a un usuario, se agarra eso como un clavo ardiendo y entonces hace lo que este usuario dijo porque está de acuerdo con lo que él piensa, ¿no? Tenemos que, antes de poder educar a la gente a hacer investigación, primero hay que educar a la gente qué es investigación, para qué se hace, ¿no? Esos trainings van un poquito a poco hasta que la empresa tenga una madurez que pueda asumir la investigación. Sí, la verdad es que el equipo que teníamos, tanto de producto como de diseño, era un lujo, era muy senior y gente bastante empapada en lo que es la cultura de el user centric. Vale. Y hasta aquí la charla. Muchísimas gracias también por la oportunidad. Espero que no hayáis quedado muy, muy mareadas. Nada, genial. Pues gracias. Y preguntas si tenéis. Y gracias a Blush, la herramienta de dibujicos que hemos Sí. usado para hacer la presentación. Sí, de hecho era una de las preguntas que quería hacer yo, que es súper guay. Mira, teníamos una pregunta, bueno, pero antes que nada, muchas gracias por compartir todo este conocimiento y todo este trabajo que habéis hecho y que habéis ido construyendo.
Y teníamos una pregunta desde muy prontito de María Esteves, que si quiere puede desmutearte y hacerlo tú directamente. María. Hola chicas, oye, lo primero, Hola María. muchísimas gracias porque descubrí esto del Atomic Research UX sin yo ser researcher ni nada hace año y medio por uno de los links que habéis puesto y quedé totalmente fascinada por ello y es algo que me gustaría seguir formándome, así que gracias por ilustrarnos tanto, eso es lo primero. Y nada, la pregunta que quería hacer a Yu, perdón, que no me había quedado con el nombre, era simplemente, hablabas que en las consultoras esta información, esos nuggets, lo puedes utilizar en diferentes proyectos, pero me preguntaba si hay algún tipo de limitación entre, bueno, pues barreras, murallas chinas y barreras por tipo de tipología de cliente que puedes o no puedes utilizar. Esa era mi primera pregunta y luego tengo otra. A ver, muchas veces cuando entrevistamos en consultoría, ¿no? Si estás en consultoría y haces un experimento, claro, si estoy hablando con los clientes de un banco muy concreto, pues algunas cosas que hice pues se queda bajo un NDA que se queda para este banco en concreto, no para este proyecto, como sí que pueden haber cosas que no comparto, pero los insights los puedes alimentar, porque los insights son las cosas que descubres, te las guardas en un repositorio y tal de, mira, en esta industria he descubierto que esto y esto y esto, y lo puedes volver a alimentar. No digo que vaya a reutilizar la investigación de un lado para el otro, pero es lo que decía antes María José, ¿no? Cuando empiezas a profundizar el conocimiento, las preguntas se enriquecen y entonces el siguiente estudio, las preguntas tienen mucha más profundidad, tú ya vas con un bagaje, ya vas con un conocimiento. Entonces, básicamente es tener ese conocimiento en cuenta y tener un pequeño repositorio de voy a ver qué es lo que ya sé y hacer preguntas que todavía me hacen tilín para profundizar más ese conocimiento y sacar pues nueva información o respaldar los insights de una manera u otra. Pero sí, la quote en concreto no puedo reutilizar de un estudio al otro porque eso se queda ahí un poco bajo un cliente. Perfecto. Y luego la última es, bueno, como ya he dicho, yo no soy researcher, de hecho estoy en un proyecto en el que estoy como Product Owner UX y luego tengo un compañero que es CRO. Y nos gustaría poder aplicarlo para este e-commerce en el que estamos trabajando, poder aplicarlo el UX Researcher sin ser researchers. ¿Es posible? Podemos, digamos, limitarlo un poco, pero poder utilizar ciertos conocimientos aplicados a esto para nuestros usuarios en este e-commerce, porque utilizamos mucho CRO. No entiendo tu pregunta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queréis conseguir? ¿Que quién haga research? O sea que entre los dos, entre las, digamos, las observaciones de las que saquemos de los CRO y como yo como más bien como UX, sin ser researcher, podemos aplicar esta metodología sin ser researcher para poder conseguir mejores resultados en el producto. Yo creo que sí. O sea, es Sí. cuestión de que la información que vayáis encontrando la vayáis etiquetando para que otros también la puedan filtrar y la puedan consumir. Uh-huh. O sea, al final se trata de eso, de que el sitio en el que vuelcas esta información, la vuelques en trocitos pequeños, que pueden ser trocitos pequeños de texto, trocitos pequeños de vídeo, trocitos pequeños de audio o fotos que respalden, pero son trocitos pequeños de información que tienen unas etiquetas que permiten filtrar estos trocitos. Entonces, puedes ir haciendo como creando, buscando cuántas veces has encontrado tú algo relacionado con pains. Y luego tienes otra columna que también filtra, que son de los pains muy urgentes, los pains no tan graves y los pains leves. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces cualquier otra persona podría llegar a consumir esa información. Es la forma en la que tú vuelcas. Uh-huh. Entonces, síndrome de Diógenes ordena un poco, sí. O sea, Es como no.
No, mira, yo al final, no sé si ayuda, pero yo al final lo que estoy haciendo es que cojo, estoy utilizando para un proyecto ahora Enjoy HQ, ¿vale? Que es una de las herramientas estas que puse antes. En Enjoy tú subes los vídeos y se transcriben automáticamente en varios idiomas, en inglés, en castellano y tal. Bueno, de esa transcripción del vídeo, yo tengo unas preguntas de un guión original, ¿verdad? Entonces esas preguntas, yo creo columnas en una página de análisis, ¿vale? Que se llama análisis. En una vista de análisis, creo columnas. Una columna por cada pregunta. Y luego, en la transcripción de los vídeos, en cada vídeo, yo busco quién responde a esa columna, a la columna número 1. Y etiqueto, subrayo toda la información que responde a esa pregunta número 1. ¿Vale? Diferentes preguntas. Y entonces se van a poner en la columna número 1 y cuando me voy a esa página de análisis, voy a la columna número 1, digo, tengo todas estas respuestas, a ver, ¿cuáles con respecto a las emociones? ¿Qué emociones son? ¿Cuáles de estos átomos son positivos? ¿Cuáles son negativos? ¿Cuáles son neutrales? ¿Cuáles tienen que ver con la feature A? Estos. ¿Cuáles con la feature B? Estos otros. ¿Vale? Y los voy como etiquetando. Primero clasifico por pregunta y luego ya voy subclasificando. Es un modelo de análisis cualitativo bastante estándar, pero con herramientas que son digitales. Entonces permite hacerlo cross proyecto, permite que escale mejor. No sé si he respondido a tu pregunta, Sí. María. Sí, por supuesto. Perdón que la he hecho de una manera un poco absurda y no ha quedado muy claro. Perdóname. No. No, ha sido genial. Muchísimas gracias. Vale. El que haga un transcriptor bueno en español le regalo un bizcocho, jajaja. Los transcriptores es verdad que no son tan buenos, pero el de Enjoy para inglés por 25 euros tiene mi bizcocho, mi corazón y todas mis recomendaciones. Porque a mí me está funcionando súper bien con inglés de Estados Unidos, con varios acentos y con el mío no nativo. Y transcribe súper decente. Yo te diría que el problema más grande de esas transcripciones que hace Enjoy por 25 euros al mes es que transcribe los ok, todas las muletillas y hay que irlas borrando luego, pero vamos, que todos los dolores sean esos. Sí, es una transcripción verbatim. Vale, pues yo no sé si alguien más tiene alguna... Había otra pregunta de Jessie. Sí, había un par de preguntas en el chat. Si Jessie quiere hacerlas directamente. Hemos perdido a Jessie. Bueno, preguntaba cuál es la diferencia, similitud o relación entre Research y Atomic Research. Entre Research Ops y Atomic Research. Uf, todas. Hay muchas. Las operaciones de Research o Research Ops es todo lo que tiene que ver como el ecosistema alrededor del sistema de Research. Si yo tengo unas plantillas, si yo tengo una forma de trabajar, ¿vale? Yo voy a necesitar primero unas herramientas de Research para trabajar de esa manera. Desde Zoom, la herramienta que utilizo, el Calendly para agendar las reuniones, dónde o cómo alojo el NDA o el acuerdo de confidencialidad para manejar los datos de los usuarios, qué herramientas utilizo para hacer las surveys. Toda esa selección de herramientas es un pilar de las operaciones. Toda la logística del recruitment, la experiencia, algo que se habla poco en research es la experiencia del participante. Nos llenamos la boca con la experiencia del usuario, pero ¿y el pobre participante? ¿Dónde está? Y es súper tricky diseñar como el happy path para nuestros participantes, ¿vale? Entonces,
toda esta, como el cómo construyo yo el estudio, que tiene mucho que ver con las operaciones de research o el Research Ops, que ahí os recomiendo leer un artículo sobre los 8 pilares del Research Ops de Emma Boulton, ¿vale? Buscar a esta señora, por favor, en Medium, que es mucho, pero que mucho amor. Entonces, ella explica muy bien lo que son las operaciones de research. Y esa forma de trabajar apoya mucho la forma como tan estructurada para que tú también tengas estructurado como por tipos los estudios, para las entrevistas o para los estudios de campo utilizo esta herramienta, vale, pues voy a tener estas plantillas para tomar notas o estos recolectores, voy a llevarme esto para hacer los vídeos, voy a utilizar esta herramienta para editar el audio y entonces las operaciones y esto repercute en lo que yo vuelco y analizo luego y en lo fácil o difícil que me resulta a mí atomizar. ¿Vale? La relación en realidad está en las herramientas, pero sí tiene muchísimo que ver. Ya, Y ya. viene de la comunidad de Research Ops, lo del Atomic Research también. Hay una conferencia que es la de Brighton, ¿no? La de UX Brighton, en donde hay bastante conversación sobre Research Ops y Atomic Research. ¿Vale? Buscar en la conferencia, pero fue hace un par de años, con Juliana fuimos. Lo dejaré en el chat. Advancing Research. Es esta conferencia, buscarla en YouTube, ahí están todos los vídeos de los ponentes, ¿vale? Está la chica que fundó la comunidad de Research Ops, diciendo lo que es, y está Daniel Pidcock presentando, no, ese es el de las herejías, está, ¿cómo se llama? El del Atomic Research. No es Thomas Sharon, es el otro. Middleton. Sí, no, Middleton. habla de las energías, el Pidcock. Ah, vale, entonces es el otro. Vale, me lío yo sola. Pero buscar en esa conferencia Atomic Research y Research Ops en los YouTube. Genial. Creo que había una pregunta previa de Mariel. Mariel, no sé si quieres hacerla tú directamente. Sí, claro. Es que yo encontré esto de Atomic Research, que casualmente el primer artículo que compartieron lo encontré por obra y gracia del Espíritu Santo del Internet, pero no me queda claro en qué ocasiones o en qué situaciones, más bien, es pertinente hacer este tipo de research. ¿Lo quieres responder tú? Bueno, es que para sacar provecho del atómico es cuando tienes una serie de investigaciones sobre una misma temática, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, de que un experimento, un estudio alimenta el otro y alimenta el otro. Si haces un test de usabilidad casual o unas entrevistas porque estás haciendo un proyecto de diseño y luego ya lo dejas, como que si es una investigación muy puntual, no merece tanto la pena. Y con unos post-its en una pared sacas insights y sacas información. Pero en el momento que tienes una práctica de investigación dentro de la empresa, que haces muchos estudios, el crear este repositorio, el etiquetar las observaciones, el agruparles para respaldar más los insights con hechos, es donde está la riqueza del research atómico. Para una investigación suelta no tiene mucho sentido. Es cuando hay una práctica de investigación donde haces muchas investigaciones que tiene más sentido eso, juntarlas, categorizarlas, etiquetarlas y ahí basar los insights y las conclusiones en evidencia y en los átomos que vas encontrando. Otra cosa interesante es que cuando lo vas a hacer varios estudios y vas a enfocarte con esto y tal,
es muy interesante el trabajar con un codebook, con un libro de códigos, ¿vale? Para utilizar los mismos códigos siempre, para que sean consistentes, ¿vale? El codebook no es más que eso. O sea, es una forma de documentar, ¿no? Que cada vez que encuentro que los usuarios de banca me están hablando de su cuenta corriente, pongo CTA. Cuando es un problema que tienen, pongo CTA-pain. Cuando pongo algo bueno sobre su cuenta corriente de nuestro producto, pongo CTA-gain. Entonces, esto yo lo voy documentando, de manera que si el análisis luego yo lo quiero compartir con alguien más o lo quiero hacer dentro de 3 meses cuando hago otro estudio, porque los estudios sé que van a ser muchos, pero van a estar espaciados en el tiempo, tener esto documentado es muy práctico, ¿vale? Porque nos ayuda a ordenarnos y a saber por qué está eso. Yo no sé si alguna vez habéis tenido que utilizar una herramienta de análisis de estas de queries, que tú dices, vale, o buscar, por ejemplo, no sé, de esto de que tú dices, pero ¿y por qué? ¿Qué quiere decir esta variable? ¿Qué quiere decir user-LTUR? ¿Sabes? O ¿qué quiere decir CTA X? Y tú dices, y te olvidas de los códigos y tal, o porque el otro los ha puesto. Entonces, el codebook te ayuda a mantener esa consistencia. Genial. Elena. Quería haceros, a ver, Elena tiene aquí una pregunta, es verdad, dice, ¿tenéis experiencia volcando el conocimiento que puede aportar el equipo de atención al cliente? ¿Sería interesante volcar ese conocimiento junto con una etiqueta especial? O con una etiqueta especial, perdón. No tengo experiencia en eso. Mi opinión, no sé la de Ju, yo no tengo experiencia trabajando con el feedback de atención al cliente. Para mí es otro feedback. O sea, hay varios feedback. No, el UX Research no es el único punto de contacto para recoger feedback del cliente. Hay opiniones de clientes que están recogidas en a través de acciones de marketing, de investigación de mercado, como un NPS, por ejemplo. O encuestas de satisfacción o lo que sea. Hay nuestra data de UX Research que responde a preguntas de experiencia de usuario y luego está lo de Customer Support. ¿Qué pasa desde mi punto de vista con Customer Support? Es que es opinión que que esa opinión ya tendría un filtro que se llama usuario quemado. ¿Vale? Desde un principio. O sea, es información que está bastante polarizada. Es alguien que ha sentido algo tan fuerte que le ha hecho ponerse en contacto con alguien de nuestra empresa. No ha sido capaz de hackear él solo la situación o ella sola la situación. ¿Vale? Entonces hay que mirar esa data desde ese prisma. No digo que sea descartable, creo que es complementaria, pero no es la misma, no es el mismo tipo de data, igual que la de marketing. Y aquí un tip, que si necesitáis reclutar usuarios y no tenéis una herramienta de recruiting o os cuesta entrar en contacto con la gente y queréis usar atención al cliente porque tienen datos de los usuarios para reclutar, para hacer una investigación, siempre es bueno decir, dame 30 usuarios de este perfil que han contactado Customer Care hace 6 meses. No la gente que se ha contactado ahora, porque si no el feedback que va a dar en la investigación es lo que está diciendo María José, está con unas gafas muy cabreadas y de hecho os puede secuestrar la investigación y empezar a enfocarse en el problema que tienen y olvidar de las preguntas que estáis haciendo. Entonces eso como contamina mucho. Entonces si usáis atención al cliente para encontrar usuarios, que siempre haya un margen de tiempo, ¿no? Hace 6 meses 10 usuarios de este segmento o hace un año, pero no los que acaban de contactar.
La pregunta relacionada con esto, justamente el caso que, que teníamos en nuestra empresa, es que Customer Success nos habían pasado un listado de usuarios que habían contactado para resolver dudas más que usuarios enfadados, y que aprovechando de esta conversación, como que propusieron algún feedback o dieron alguna sugerencia. Entonces, ¿seguirían siendo usuarios descartables? O, ¿sabe? A no ser usuarios enfadados, valdrían igualmente para a lo mejor preguntarle feedback sobre o profundizar el feedback que han dado sobre algún tema. Yo ahí miraría uno a uno el caso. O sea, relacionaría lo que tú quieres preguntar y miraría que no hayan contactado por algo cercano, ¿sabes? No vaya a ser que des justo con el trigger que le ha disgustado o le ha causado o le ha hecho dudar. Porque aún así esa duda es una inquietud que no ha podido encontrar en las FAQs o que no ha podido, ¿sabes?, resolver él solo. Para mí, alguien que contacta con Customer Care es alguien que tiene una motivación potente, que no tiene por qué necesariamente ser negativa. Hay gente que incluso contacta para decir que están fanboys, ¿no? De gente que está súper contenta con el producto. Pero es gente que tiene ya, como dice Julián, unas gafas. O sea, ya tiene un prisma a la hora de responder. Entonces yo no lo descartaría, simplemente la marcaría y cogería con esas mismas gafas, cogería el feedback que recojo. Incluso para hacer un simple test de usabilidad. Si vas a hacer un test de usabilidad sobre una feature, buscaría que las preguntas de los usuarios no tengan que ver con nada parecido a esa funcionalidad. Eso es. Genial, gracias. Vale. Nada. Genial. Memi, si quieres, sigo yo con las preguntas que tenemos aquí por el chat. Preguntaba antes Jessie Vargas, que no sé si estará por la sala, pero por si acaso dejo la pregunta por aquí. Nos decía que cómo ese bagaje no se convierte en sesgo. Buena pregunta. ¿Tú quieres responder tú para que no responda yo todo? Que si no, monopolizo. No se convierte en sesgo porque estos hechos, a ver, el sesgo está en todos lados y tenemos que estar muy atentos de dónde está el sesgo. Pero cómo está respaldado por hechos que encontramos en varios estudios, es más difícil que esté sesgado, porque no es algo que ha dicho un usuario o algo que a mí me apetece llevar por ahí el producto, ¿no? Y entonces voy empujando este insight porque está respaldado, tiene hechos por detrás, ¿no? No tiene solo la observación, tiene la evidencia, tiene este cachito de vídeo, tiene un cachito de audio, vídeo de uno, audio de otro, foto de otra investigación, y todos esos hechos, todas estas pruebas casi nos ayudan a respaldar el insight y evitar que esté sesgado. ¿Qué pasa? Que a lo largo del tiempo el insight puede cambiar. Si yo cojo un usuario de un producto de hace 5 años y le hago una entrevista y le hago una entrevista hoy, es bastante posible que los insights que yo vaya recogiendo ya no estén. O sea, porque el equipo de producto ha tomado ciertas decisiones que ya han solucionado un problema que tenía o ya han solucionado una necesidad, o bien que el mercado ha cambiado, la industria ha cambiado y esto ya no es una necesidad de mi usuario. Entonces, lo que tenemos que estar atentos es la evolución de nuestros insights, nuestras conclusiones, no quedarnos con lo primero que hemos encontrado, que esto va evolucionando y va evolucionando porque está respaldado por los hechos. Y ahí es más difícil que los sesgos se filtren, pero no imposible, porque todo el mundo tiene sesgos. Ojo también de lo que hablábamos antes, de lo que mencioné yo en algún momento,
que a lo mejor parecía un poco abstracto, de basarnos en los Key Experience Indicators. Los indicadores son datos cuantitativos, son números. Al final, aquí hay una cosa también que con Who defendemos mucho, que es el Big Data, ¿vale? Que no es el data cuantitativo, no es el data cualitativo. No hay nada más bonito que cuando conviven ambos tipos de datos juntos. El repositorio, si bien el research atómico es una forma de analizar y de jugar con la data cualitativa, es una forma que para jugar con esa data cualitativa, para generar esos códigos, es súper interesante que estemos respaldadas también por los números, por la data cuantitativa, ¿vale? De esa forma también evitamos sesgo porque tenemos el backup. Al final el quanti es lo que el usuario realmente hace, no lo que dice, no lo que opina, es lo que está haciendo en este momento, ¿vale? Entonces, esos datos son súper ricos para complementar y nos pueden ayudar a evitar el sesgo. Otra forma de evitar el sesgo, trabajar en equipo. El hecho de tener un repositorio que permite a cualquiera filtrar esos datos, consumir esa información, poco a poco genera una cultura y cada quien va teniendo también su discurso, ¿no? Entonces, el compartir esos discursos, el compartir la forma en la que miramos los datos, es súper importante. O sea, ahí otra cosa es al final el researcher no debe estar solo. Yo creo que es una actividad que tendemos a practicar en solo por una cuestión de que arrancaba hace unos años, pero ahora que más gente lo va entendiendo cada vez, la invitación es a trabajar en equipo, a trabajar con los de marketing y el dato quanti, a trabajar con los productos y los de producto y sus inquietudes, con los developers, con los de business analysts, con los diseñadores, muy de cerca, y a compartir cuando no entendemos un dato o cuando tenemos una interpretación de un dato, a compartir eso, ¿sabes? A no hacer el análisis en solitario. A llevarte a campo a un compañero de diseño y luego traerlo para hacer el mapa de afinidad o el codificado de los datos y comentarlo con otros. De esa forma evitamos el sesgo en equipo y con otros datos, con documentación. María José, en esto que estás comentando, tengo una compañera del equipo de Twenty que no ha podido venir hoy a la reunión, perdón, a la charla, pero me dejó una pregunta para vosotras, ¿no? Y me decía que si merece la pena tanto curro en montar el sistema si luego nadie lo usa, ¿no? La gente lo usa, ¿no? Porque ella dice que tener los repositorios siempre está como muy bien, pero que ella personalmente, y es researcher también, me decía, yo tengo la sensación de que al final solo lo usan los researchers y cuesta muchísimo curro montarlo para luego que nadie los utilice, ¿no? Entonces entiendo que por las palabras que está diciendo tanto Hu como tú, al final es como meter la semillita del research en todos los miembros del equipo, ¿no? Y eso creo que es un trabajo de evangelización súper complicado. No sé si nos podéis contar un poco cómo empujáis a la gente, ¿no? Para que entre en esa dinámica. Es complejo. Es complejo por una serie de factores, ¿no? Por la madurez del equipo que hablábamos antes, de qué conocimiento tiene incluso de diseño, no digo tanto incluso de research, ¿no? Por una cuestión de que muchas veces la gente cree que no tiene tiempo, ¿no? Es que no tengo tiempo para estar con eso. Tú estás ahí para hacer la investigación, dame lo que tengo que consumir. Entonces es bastante complicadete, ¿no? Y hay gente también que tiene mucho rechazo al cambio, ¿no? No, yo hago lo que hago y no voy a hacer cosas nuevas. Entonces hay que dar la suerte de tener un equipo muy curioso que quiere aprender y que le motiva a entender las necesidades del usuario. Yo creo que invitar a la gente a participar en una entrevista como un observador es una buena puerta de entrada a tener esa curiosidad por el research. Porque muchas veces cuando escuchan al usuario encienden muchas bombillas, sobre todo si es una persona que está tomando decisiones.
vamos, que hay absolutamente de todo. Yo he visto una charla de MailChimp que me voló la cabeza porque hicieron como cada arquetipo, cada persona que tienen es una canción y hacen como una radio interna donde tocan las canciones del arquetipo de la persona para que la gente tenga a la persona en la cabeza. Es como que puedes ir hasta ese extremo, ¿no? ¡Qué loco! Ya, pero vamos, que es eso, es ir poquito a poco plantando la semillita que eso vale para tu trabajo, eso vale para tu día a día, ¿no? Aquí aprovecho para hacer un hilo con la pregunta que hizo Vane en el chat, de que dónde acaba esa conclusión, ¿no? Pues sí, puede acabar en un job to be done, puede acabar en una user story, ¿no? La conclusión acaba en algo tangible. Entonces, si ayudamos a ver que lo que sale de research acaba en algo tangible y accionable, es mucho más jugoso para un stakeholder empezar a ver ese repositorio, porque ve que puede sacar de ahí perlitas para sus proyectos. Ahí ya fuera de lo que es el research atómico, ¿no? Pero una cosa, por ejemplo, que acabo de hacer ya por compartir una experiencia de cara a lo que es accionable. El último, yo acabo de entrar en MailTrack en enero y me tocó ya hacer mi primer proyecto Chispas. Y entonces tenía que entregar los resultados. Y como entorno nuevo, ideas nuevas, digo, pues el reporte, aparte de yo vincularlo con este repositorio, lo que sea, y con datos que estén un poco más vivos, ¿no? Con un Notion, con un Airtable, que se pueden ir actualizando con el tiempo, lo que sea. Pero aparte de ese reporte, que no me apetecía mucho hacerlo en plan un PDF, hace rato ya que a mí no me gusta el PDF para el cajón, lo que hice también fue en Miro, ¿vale? O en cualquier herramienta similar, primero yo presenté como las conclusiones, ¿vale? De las entrevistas y luego compartí como esas conclusiones en un formato de POSIT, ¿vale? Durante la presentación, ¿vale? A los PMs y a los diseñadores. Entonces les dije, vale, pues cada uno tiene 5 puntitos y en estos POSITs, que son como que insights sobre los que deberíamos trabajar, porque como researcher a mí no me gusta recomendar acciones de diseño. Me gusta simplemente levantar la bandera. Ya luego como diseñadora discutimos en otra reunión, ¿vale? Pero sobre estos insights que hemos encontrado, sobre cuáles os parece más interesante que trabajemos. Entonces, para 16, 20 posits, 4 puntitos para cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Que la reunión de reporte se vuelve algo dinámico, ¿vale? Y algo sobre lo que la gente, sobre lo que el equipo que va a tocar el producto tiene voz y voto, ¿vale? Y de esa forma tú les vas como un poco enseñando, entre comillas, o haciendo que experimenten sobre el utilizar los datos para lo que ellos, en realidad, para su roadmap. Porque una de las grandes barreras o algo que toca mucho repetir en research es al PM de turno es, yo no vengo a saltar tu roadmap, yo vengo a informar tu roadmap, que es diferente. Con lo que yo encuentro, tú luego tienes que decidir de acuerdo a tus recursos, de acuerdo a los objetivos de negocio, de acuerdo a un montón de otras cosas, a las posibilidades tecnológicas, etcétera, ¿no? Entonces, con tu contexto, yo te paso esta información, luego tú decides. Entonces, de esa forma, el reporte con la votación se vuelve una cuestión de decisión de la gente que en realidad tiene que realizar estas acciones. Para una hora de investigación nosotros calculamos 4 o 5 horas, sí, para volcar en, sí, 4 o 5 horas de análisis. Ahora, si tenéis una herramienta, yo, por ejemplo, lo que estoy empezando a montar en Enjoy con estos sistemas, aprendiendo a utilizarlo, mi intuición es que baja bastante ese tiempo, ¿vale? Aprendiendo a utilizar una herramienta de repositorios, que me estoy dando cuenta al usar una que se vuelven bastante rentables. Pueden ser unas 3 horas por cada hora de entrevista en vez de 5.
Vale, y creo recordar que teníamos otra por aquí, que es de Bea García, que nos decía, ¿cómo podemos perfeccionar el tema del etiquetado? ¿O dónde podemos ver ejemplos para hacer bien un Desprit? Que no tengo ni idea de lo que es. Dice, en mi empresa no seguimos ninguna metodología y es un lío. O sea, entiendo que categorizar es como el la piedra codebook que hablaba filosofal. antes, es el codebook que hablaba antes María José. Es entre toda la gente que va a hacer la investigación y va a estar tocando este repositorio, acordar el código, acordar el etiquetado, tenerlo documentado en algún lado. Por ejemplo, si lo hacéis en Airtable o en Excel, vamos, en el Google Spreadsheet, que estamos aquí viendo en Airtable porque la versión gratis es potentísima, pero que hay otras maneras. Si en vuestras empresas tenéis que usar, por ejemplo, solo cosas de Microsoft o de Google, pues un Spreadsheet o lo que sea, ¿no? O un Notion y tal. Tener linkado en el repositorio que tengáis el codebook, las normas de codificado, codificamos así, esos son los códigos que utilizamos, para qué utilizamos, cuando tienes que crear uno nuevo, qué es lo que tienes que hacer, cuando vemos algo que hay que archivar, qué es lo que tiene que hacer, como una serie de normas, las planteas y esto se comparte entre todos y es lo que siempre se usa. Luego, para mejorar el codificado a nivel de proyecto, aparte del codebook, 2 recomendaciones que aquí Vanessa puede dar fe de que llevamos años haciendo las mismas. Una es este libro que se llama The Good, the Bad and the Data, de Sally Campbell-Gallman, que en formato cómic te cuenta los ires y venires de una etnógrafa que necesita codificar un estudio, información cualitativa. Entonces, efectivamente es chulísimo, ¿vale? Y altamente recomendable, ¿vale? Para cualquier researcher. Y tiene un capítulo dedicado al código. Y luego otro libro ya para el que quiera meterse un poquito más en terreno, que es Saldaña. Coding Manual for Qualitative Researchers, ¿vale? Este es de Johnny Saldaña y de este libro yo tengo que confesar que no he llegado más que hasta allí, ¿vale? Me leí un par de capítulos, pero es que la introducción es maravillosa respecto a cómo describe el análisis cualitativo, ¿vale? No hace falta leerse todo el libro, aunque el libro son una serie de técnicas de análisis cualitativo y por eso el señor escribió un libro entero, porque hay muchas. Pero es que cómo lo introduce explica muy bien lo que es un código, lo que es una categoría. Cuando varios códigos se repiten y forman un grupo, es una categoría. Varias categorías que son símiles pueden formar un tema, ¿vale? Todo ese análisis que aplica a mapas de afinidad en POSIT o a un Airtable ayuda muchísimo, ¿vale? Entonces, y aquí, en este libro de Johnny Saldaña, es donde yo leí por primera vez acerca del codebook, ¿vale? Y él explica también maravillosamente bien cómo hacerlo, qué es un código, qué partes tiene, etcétera. Que para un lady se nos hace un poco cortito, pero son 2 libros altamente recomendables para... Ojo que el de Saldaña es un libro académico para hacer investigación Súper. académica de ciencias sociales. No es tan enfocado en la investigación del producto. Sirve muchísimo extrapolando, pero claro, hay un montón de cosas que son bastante más de investigación académica. Sí, es un poco, bastante nerdy, pero la intro Muy denso. es súper denso, pero la intro es lo que yo recomiendo. Hay ¿vale? PDFs por ahí si queréis buscar. Sí. Genial, pues estoy repasando el chat y creo que no nos queda ninguna pregunta, la verdad. Habéis contestado a un montón y al mismo tiempo habéis dejado la documentación al lado de los comentarios y creo que eso está siendo de mucha ayuda, así que os doy las gracias a
a las dos. No sé si Noemi sigue por aquí, que me estaba comentando que hoy Elisa estaba bastante rebelde, pero ya es la época y le toca. Así que si no tenéis más preguntas, vamos a hacer el cierre del evento de hoy. La verdad es que es un placer teneros a las dos. Yo hacía un montón de tiempo que no volví a coincidir y me ha alegrado un montón. La verdad es que súper interesante todo lo que habéis estado contando y sobre todo el cariño y el detalle con el que lo habéis compartido con la comunidad. Así que desde la organización, Noemi, que no sé si estará por aquí, Gemma, que también hoy no ha podido estar presente, os damos las gracias. Bueno, como se graba no hay problema, pero bueno, os queremos dar las gracias a las dos por el cariño con el que habéis preparado la charla y el mimo con la que la habéis compartido a la comunidad. Así que muchísimas gracias a las dos, no me voy a cansar nunca de decirlo. Y para cerrar el evento de hoy, que no sé si estoy compartiendo pantalla, decidme si nos veis. Vale. Bueno, pues como siempre os decimos, y como decía Noemi al principio, la comunidad la llevamos Gemma, Memi y yo, pero realmente la hace posible todas las ladies que están por detrás, así que cualquiera que quiera dar una charla, un taller, contarnos su historia de vida, sus aprendizajes, sus errores, lo que sea, estas son nuestras redes sociales, por favor, escribidnos. Y al mismo tiempo, como os decíamos al principio, hemos abierto el canal de YouTube, en el que no solo están las charlas de todos los charters de ladies, tenemos una parte especial para ladies en castellano. Debajo de ese código QR es el enlace a Linktree, en el que están, bueno, pues la mayoría de las redes sociales que utilizamos para compartir conocimiento y charlas y lo que corresponda. Así que, sin más, muchísimas gracias a todas, a las ponentes por aceptar la invitación, a Elisa por estar ahí, que ya la vemos otra vez, es nuestra lady más pequeñita. Ya, hoy estamos a tope. Pero sí, quería conectarme para saludaros, sobre todo las gracias a Ju y María José, que aunque hace mucho que no nos vemos, tenía muchísimas ganas de que pudierais compartir este ratito con nosotros, así que un gracias especial y a las que estemos por Madrid y alrededores, en cuanto se pueda, cañeja, porque vaya morriña. Aquí veo a Marta también, a Marta Verano, a Vanessa, un beso a Gemma si no pudo venir. O sea, es una comunidad a la que también le tenemos mucho cariño, ¿no? Que siempre es un gusto. Así que gracias a vosotras por la oportunidad. En cuanto pueda, yo vuelvo a Madrid a compartir unas cañas con vosotros. O si no, venimos todas ahí. A Bilbao, claro. Veniros todos a Bilbao, eso es. Bueno. A poquito, ¿eh? Yo estoy a 2 confinamientos más, dos acotamientos perimetrales, me voy para allí. Me iba yo a comer pinchos, vamos. Pues eso, chicas, genial, muchísimas gracias. Recordad, solo nos quedan 2 eventos de la temporada 2021, así que aprovechad si queréis compartir algo con nosotras y estamos aquí para lo que necesitéis. Bueno, 2 eventos antes del verano. Claro, es temporada 2021, luego ya es como la 21-22, ¿no? Nosotros nos regimos un poco por el calendario escolar. Por el cole. Claro, que es un poco así. Así que bueno, genial, chicas, pues un placer como siempre. Un besito a todas. Gracias a todas por participar. Chao. Chao, chicas. Chao. Estaba piangendo. Sí, amor, está bien. Chao, Elisa. Chao, Elisa. Elisa nos ha anunciado que estaba llorando. Lo ha declarado.